relación al tema de qué es lo que está pasando con el tema de los alimentos, el tema de la carestía de la vida, hay un artículo muy interesante, bien explicado, sencillo, de Paul Krugman. Paul Krugman fue Premio Nobel de Economía en el año 2018. Hay 2 libros de él que yo he referido aquí en distintos comentarios. Uno que lo escribió a propósito de la crisis que se dio en el 2008, que fue el retorno a la economía de la recesión, y el más reciente que yo conozca, por lo menos de él, que es Economía contra los zombies. Entonces, él tiene muchos otros libros. Yo solo he leído estos 2 libros de Krugman. Él, pues, nos explica por qué incluso el tema de los combustibles no tiene tanto impacto como el de la alimentación. ¿Por qué los alimentos están por encima de los precios de los combustibles incluso? Y él empieza diciendo lo siguiente: como se sabe, cualquiera que conduzca un coche, los precios de la gasolina han subido mucho desde su mínimo marcado en el año 2020 por la pandemia. En primer lugar, la recuperación económica mundial impulsó la demanda de petróleo, y luego la invasión a Ucrania por parte de Vladimir Putin cortó las exportaciones de crudo ruso. Pero en esta parte él termina diciendo que incluso el precio actual del petróleo está, el crudo West Texas, que es el de la referencia en Estados Unidos, cayó por debajo de los $100 el barril a principios de mayo, pero luego ha vuelto a repuntar y ya está por los $107. Pero aún así, él dice que este precio no es el que tiene mayor impacto. Vámonos a lo que él tiene mayor impacto. Sin embargo, que el descalabro energético seguramente sea un poco menos grave de lo que algunos imaginan. En el suministro mundial de alimentos, la crisis es enorme. En efecto, a lo largo del año pasado, los precios del trigo subieron mucho más que lo del petróleo. Esto causa perjuicios en los Estados Unidos, pero mucho más en los países más pobres, en los que una parte mucho mayor del gasto familiar se destina a alimentos. ¿Qué hay detrás de esta crisis?, se pregunta Krugman. Una parte de la historia es evidente, dice él. Normalmente, Ucrania es uno de los principales exportadores agrícolas, pero resulta difícil seguir siéndolo con Rusia bombardeando las líneas férreas y bloqueando los puertos del país. Pero hay algo más. Rusia ha interrumpido gran parte de las exportaciones de grano, al parecer en un intento de mantener bajos los precios en el país. Por si fuera poco, Kazajistán, el mayor exportador de productos agrícolas de la zona, ha seguido su ejemplo. Luego están los fertilizantes, dice Krugman. Su sistema actual de producción consume mucha energía y antes de la guerra Rusia era el principal exportador del mundo. Pero ahora ha suspendido las exportaciones. Sin embargo, no se trata solo de Rusia. Como indica un nuevo análisis del Instituto Patterson de Economía Internacional, el año pasado China, otro de los principales productores de fertilizantes, redujo en buena medida sus ventas al exterior. También, aparentemente, en un intento de evitar que subieran los precios en el país, y como señalan los autores, la prohibición de estas exportaciones es sin duda un problema más grave que el ojo por ojo de las subidas de aranceles de la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Todo esto está causando grandes problemas a la agricultura del mundo, sobre todo en los mercados emergentes como Brasil. Esto es malo. También nos enseña una importante lección sobre la relación entre la geopolítica y la globalización. Mucha gente, me parece, supone que la globalización es un fenómeno bastante reciente. Sin embargo, los historiadores de la economía saben
que más o menos entre 1870 y 1813 surgió una economía mundial sorprendentemente integrada, posible gracias a la tecnología avanzada de la época, barcos de vapor, ferrocarriles, telégrafos. A principios del siglo XX, los británicos ya comían trigo canadiense, carne argentina y cordero neozelandés. Esto es muy importante porque los problemas que estamos sufriendo ahora en la cadena de suministro están ahí pese a todos los avances de la tecnología. Porque si bien es cierto que nosotros hoy podemos recibir mensajes al instante que se producen en cualquier parte del mundo, el trigo que se produce en cualquier parte del mundo no lo podemos recibir al instante. El arroz que se produce en cualquier parte del mundo no podemos recibir al instante. Entonces, son cosas que tienen que trasladarse como se han hecho siempre, toda la vida, y eso es lo que está creando los problemas actuales. Es decir, que estamos hablando de cosas que han estado desde hace tiempo y que entonces están marcando cambio. Entonces él dice, luego la geopolítica, la guerra y el ascenso del totalitarismo y el proteccionismo acabó con gran parte de esta primera ola de mundialización. Las relaciones comerciales solo se recuperan con el establecimiento de la paz americana y se tardó unos 40 años en devolver el comercio mundial a los niveles de 1913. Es verdad que esta primera ola de globalización fue relativamente simple y que en gran parte un intercambio de bienes manufacturados procedentes de las economías avanzadas por productos primarios como precisamente el trigo, las complejas cadenas de valor que caracterizan a la actual economía mundial, en las que, por ejemplo, los coches fabricados en los países ricos llevan chips de Japón y arneses de cables procedentes de México y Ucrania, es un fenómeno esencialmente posterior a 1990. Posible en gran parte gracias a la generalización del uso de contenedores y a la moderna tecnología de la información, y ha llevado el comercio mundial a costas nunca vistas. Sin embargo, resulta que ambas formas de globalización dependen de un entorno geopolítico relativamente estable, que parece que estamos perdiendo. No nos encontramos en el terreno de los cañones de agosto, al menos no todavía, pero sin duda en el aire flota el tufillo a 1914. Y un aspecto sorprendente de los recientes problemas económicos, por lo menos para mí, es que de momento están causando más perjuicio a la globalización a la vieja usanza. Deberíamos llamar la globalización 1.0, que a las complejas relaciones económicas desarrolladas después de 1990. A pesar de la escasez de contenedores, los atascos en los puertos y todo eso, todavía sigue siendo bastante fácil comprar aparatos electrónicos que incluyen componentes de una docena de países. Lo que realmente se está viendo duramente golpeado ahora es algo más rudimentario, como el comercio de trigo y fertilizantes. En cualquier caso, incluso antes de la invasión de Ucrania, cada vez hay más razones para preguntarse por el futuro de la globalización. A menudo se nos dice que el comercio fomenta la paz, lo cual puede que sea verdad o no. Ahora bien, lo que es seguro es que la paz fomenta el comercio, y a medida que el mundo se vuelve un lugar más peligroso, las cosas que damos por supuestas, como el comercio de alimentos a gran escala, pueden ser mucho más frágiles de lo que nadie se imagina. Plantea Paul Krugman en este interesantísimo artículo en el que explica la situación de los fertilizantes. Por otra parte, seguimos sin tiempo para la guerra. No sabemos, no hay idea de cuándo esta guerra pues pueda concluir. Y lo que ha ocurrido hasta ahora es que una de las principales motivaciones en base a la cual
pues se lanzó la invasión a Ucrania. Putin lanza la invasión a Ucrania, él lo hace con la consigna de que la OTAN se aleje de las fronteras rusas, y además de que se aleje de las fronteras rusas, que no admita nuevos países. Eso, lo que está ocurriendo es lo contrario, porque ahora 2 nuevos países nórdicos que habían mantenido siempre una escrupulosa neutralidad han decidido, no solo sus gobiernos, porque sus gobiernos no lo podían haber decidido antes, sino sus gobiernos con amplísimo apoyo de la población, que no lo tenían antes de la guerra, han decidido pues afiliarse a la OTAN. Y la OTAN va a pasar de 30 a 32 países. Pero ¿por qué Suecia y Finlandia han decidido afiliarse a la OTAN? Han decidido afiliarse a la OTAN por el convencimiento de que puerco no se raca en jabilla. Como puerco no se raca en jabilla, ellos entienden que la invasión que Putin ha hecho en Ucrania lo hizo porque Ucrania no era parte de la OTAN. Que si hubiese sido un país de la OTAN, por más amenaza que profiriera, no se atreve a hacer una invasión. Y por eso ellos se van a la OTAN. Ahora, en mi caso, considero que una vez terminado este conflicto, Ucrania no debe ser parte de la OTAN. Por lo menos Ucrania no debe ser parte de la OTAN, porque Ucrania y Rusia tienen vínculos históricos que la convocan a una vida futura armoniosa, respetuosa cada quien de la soberanía del otro y de las nuevas circunstancias, porque las cosas no son como fueron en el pasado. Las cosas son como han resultado posteriormente. Cuando Ucrania surgió, ya Crimea era parte de Ucrania. Crimea era parte de Ucrania cuando Ucrania surgió. Antes no lo era, antes era parte de Rusia. Y Nikita Khrushchev la coloca como parte de Ucrania. Pero Ucrania nace con esa realidad. Entonces, son cosas que si vamos a un revisionismo, entonces, bueno, tiene que Estados Unidos no es del tamaño que es, porque tiene una parte del territorio de México, por ejemplo, y ya ustedes se imaginan todos los conflictos que por ahí se despertarían. Cambio y fuera.